Hay cosas que nosotros las anhelamos, hay cosas que le estamos pidiendo a Dios, pero no nos queremos meter al río, pero no nos queremos zambullir. Estamos ahí a la orilla, solo como espectadores, estamos ahí solo viendo a los demás. Yo te digo, no seas un espectador más, participa, métete adentro. Emergió 7 veces en el río del Jordán y su carne quedó libre. Hola, que Dios te bendiga en esta hora, donde quiera que estés viendo este video. En esta hora quiero dejar una palabra que bendiga tu vida. Y es que en el libro de en el segundo libro de Reyes, encontramos la historia de Naamán, un general del ejército. Dice la Biblia que es hombre de guerra, es valiente, es un hombre poderoso, pero leproso. Y es ahí la necesidad de Naamán de buscar medicina a su enfermedad. La lepra era una enfermedad que podía llevar a la muerte en un 90% a los seres humanos. Pero fue donde el profeta de Dios, Eliseo, y Eliseo le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el río del Jordán. Ve y lávate 7 veces en el río del Jordán. Eliseo le dio la orden a Naamán, y Naamán en su momento se molestó porque él creía que podía hacer Eliseo algo más fácil, una ceremonia, una oración, pero el llamado era a lavarse en el Jordán. Uno de los criados le dijo a Naamán: si él te pidiera otra cosa aún más grande, tú la harías. Sumergirse en el Jordán es sencillo, ¿por qué no vas? Naamán fue, y dice la Biblia que se zambulló, es lo que dice el versículo 14 del segundo libro de Reyes, del capítulo 5. Dice él: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Se sumergió 7 veces en el río del Jordán y su carne quedó libre de lepra y su piel quedó como la piel de un niño. Y es que la lepra representaba el pecado, pero no solamente el pecado, era doloroso. La lepra te hacía estar lejos de la sociedad y seguramente era una crisis tremenda. Pero creo que Naamán fue al lugar correcto con el profeta de Dios y se zambulló 7 veces en el Jordán. El llamado en esta hora, amado, es que te sumerjas en el río de Dios. Fíjate que Naamán le dice, si tú lees antes, le dice: no hay otros ríos más limpios como Habana, Farfar, que eran ríos de Siria. Pero el llamado no era en los ríos de Siria, era en el río del Jordán, en Israel. Porque muchas veces no es donde nosotros queremos, es donde Dios quiere. Tú no vas a quedar limpio cuando te metas en tu río, tú vas a quedar limpio cuando te metas en el río de Dios. Y es que quizás hoy tú digas: yo no estoy leproso, yo no necesito meterme al río. Quizás no estás leproso, pero estás pasando una situación difícil, estás en un momento de crisis, quizás estás enfermo, quizás estás batallando en la vida, quizás las situaciones de la vida te han golpeado y te han afectado de alguna manera. Y el llamado en esta hora es: sumérgete en el río, métete en el río de Dios, métete en el río de su presencia y serás sano y serás restaurado, y Dios va a obrar seguramente en tu vida, en tu familia. Y es que muchas veces nuestro corazón está lleno de orgullo y no queremos acceder al llamado de Dios y queremos que Dios opere a nuestra manera, porque lo que Naamán quería era que
que Eliseo, el profeta de Dios, le diera una palabra o simplemente orara por él como él quería que hiciera. Pero el profeta le dice: ve y lávate en el río. Esa era la orden de Dios, amado. Y es que lo que te va a funcionar en la vida no es lo que tú pienses, no es lo que tú digas, es lo que Dios diga. Es la orden de Dios. Siempre y cuando tú obedezcas a Dios, las cosas van a ir bien. Siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, las cosas van a marchar bien. Tu negocio va a ir bien, tu familia va a ir bien, tus hijos van a ir bien, todo va a estar bien. Así que caminemos hacia la voluntad de Dios y metámonos en ese río. Métete por completo. Me encanta que dice que Naamán se zambulló. O sea, zambullirse significa meterse desde la planta de los pies hasta la cabeza. El agua lo cubrió por completo. Métete en la presencia de Dios por completo. Ve a la iglesia, congrégate, ora, ayuna si puedes. Visita a los hermanos, habla del evangelio, proclama las buenas nuevas. Estate siempre ocupado hablando de Dios, hablando de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Esto es sumergirse en la presencia de Dios. Aparta un tiempo para estar con Dios. Aparta un momento para estar a solas con Dios. Eso es zambullirse, eso es meterse en el río de Dios, en el río de su presencia. Y cuando te metas en el río de su presencia, algo va a pasar en tu vida. Tu vida nunca más será igual. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar cuando Naamán va y se mete al río Jordán. Cuando Naamán va y se zambulle en el río, cuando él sale a las 7 veces, hay una restauración en su piel, hay una restauración en su cuerpo. Y lo que Naamán recibe es el milagro en su vida, lo que él tanto anhelaba en su vida. Y es que hay cosas que nosotros las anhelamos, hay cosas que le estamos pidiendo a Dios, pero no nos queremos meter al río, pero no nos queremos zambullir. Estamos ahí a la orilla, solo como espectadores, estamos ahí solo viendo a los demás. Yo te digo, no seas un espectador más, participa, métete adentro, zambúllete en el río de Dios y verás la mano de Dios obrar en tu vida y verás a Dios operar en tu familia. Ya no sigas allí, decídete, es una decisión. Naamán tuvo que decidirse si se metía o no al río. Es una decisión y muchas veces estamos sufriendo por falta de decisión. Estamos sufriendo por orgullo en nuestro corazón y no nos metemos al río porque creemos que nosotros tenemos un mejor lugar o que estamos en el lugar correcto. Pero no, es donde Dios te dice, es donde Dios te llama. Obedece la voz de Dios y sumérgete en ese río. Métete en el río de su presencia. Tu vida va a cambiar. Habrán problemas, siempre habrán problemas, pero la mano de Dios estará contigo. La mano de Dios estará allí para ayudarte. Él nunca va a dejarte solo. Con Dios las cosas son diferentes. A ti, jovencito que me estás viendo, yo te animo a que te metas al río de Dios. A tu mujer, hombre que me estás viendo, sea ya anciano, quizás un niño todavía, es tiempo de meterse a la presencia de Dios. Es tiempo de meterse al río del Espíritu Santo de Dios. Y Dios va a traer sanidad, Dios va a traer medicina, Dios va a traer restauración, Dios va a traer paz a tu corazón. Las cosas cambian cuando nos metemos al río de Dios. Las cosas son diferentes. Hay una transformación, hay una metamorfosis en el río de Dios. Así que yo te invito que tomes la decisión y te metas. Y tú digas, yo he estado allí, pero he llegado hasta la orilla. Métete en el río. Quizás estás en la iglesia, pero solo sos una persona más. Es tiempo de que te metas en la presencia de Dios. Es tiempo de que te metas al río. Es tiempo de que algo suceda en tu vida. Es tiempo de que veas cambios en tu familia. Es tiempo de que veas cambios en tu vida, de que veas un crecimiento. Solo toma la decisión y encamínate hacia el río de Dios. Encamínate hacia el río de su presencia. ¿Y cómo lo logro? Congrégate, ora,
lee la palabra del Señor. Eso es zambullirse, eso es meterse con Dios. Aparta un tiempo en tu cuarto, aparta un tiempo ahí donde estás y póstrate delante de Dios y dile: Señor, aquí está tu siervo. Hoy me meto en ese río de tu presencia, donde sé que las cosas son diferentes, donde sé que todo puede cambiar, donde sé que todo diagnóstico médico puede cambiar. Es que el río de Dios cambia la enfermedad por sanidad. Es que el río de Dios cambia la muerte por vida. Es que el río de Dios cambia el dolor por paz interior. Eso es lo que hace el río de Dios. Sumérgete, zambúllete en el río de Dios. Que este 2025 sea el año de tu bendición, de tu victoria. ¿Cómo lo vas a lograr? Metiéndote en la presencia de Dios. Ya no estés afuera. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.